Seguimos analizando el caso de Daniel Sancho y en este momento lo vamos a hacer desde un punto de vista de análisis forense. Para eso vamos a coger como punto de partida las declaraciones del forense especialista en identificación humana Ricardo Ortega, que ha analizado las pruebas del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. A este respecto hay que decir que con la nueva defensa que tiene aquí en España la familia del cirujano colombiano, hay algunos medios que han reaccionado un poquito mal al comunicado porque creen que se cercena la libertad de expresión. Yo no lo veo tanto así, es decir, un buffet se contrata para los intereses, en este caso, de una parte y tienen que velar por ello. Sí hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en ese comunicado, pero en cualquier caso, y dado que este tema va con el análisis forense y demás, pues decir un poco lo que hemos hecho siempre aquí en este canal, que ha sido tratar con cuidado todo lo que tiene que ver con esto, y así va a ser. Decir también que yo entiendo la posición de todo el mundo, entiendo la posición de la familia respecto a que no se digan determinadas cosas que puedan faltar a la dignidad de Edwin. En este sentido lo entiendo. También entiendo a los medios de comunicación, pues que de alguna manera dicen, ojo, a ver si yo ahora no voy a poder informar ni voy a poder sacar informaciones. Yo creo que todo se puede hacer dentro de un contexto. Lo que no se puede es imponer una versión única de todo lo que ha pasado, y evidentemente todas las informaciones que salgan del caso tendrán que ser analizadas. Ahora sí, vamos con el análisis. De Tailandia ya sabemos que, según Big Joke, ellos solo quieren cerrar el caso, que se vuelva a hablar del país como el excelente destino turístico que es, pero evidentemente cabe preguntarse cómo de contundentes son las pruebas que tienen contra él. Este va a ser el trabajo de la defensa de Daniel Sancho. A falta de que la policía tailandesa entregue a la fiscalía el informe definitivo de la investigación, lo cierto es que de momento contamos con unos pocos datos, que va a ser un poco lo que se va a analizar aquí. De todos modos, poco parece que se hayan reservado para el Ministerio Público, dadas las constantes filtraciones y declaraciones realizadas por distintos mandos policiales. De esto ya sabemos que incluso Daniel ha pedido el cambio de abogado y cambio de estrategia en la defensa. Aquí no vamos a entrar un poco en lo que es el análisis forense. Daniel Sancho siempre ha sostenido que Edwin murió a causa de un golpe en la cabeza con la bañera tras propinarle un puñetazo durante una pelea. La autopsia, según la policía tailandesa, concluyó que el cirujano colombiano habría muerto degollado. Después del degollamiento se dijo que no, que había muerto apuñalado. Primero se pelearon. Según las pruebas en el lugar del crimen, Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó con el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando comenzó a cortarle el cuello. La reacción de Daniel Sancho respecto a esto fue quedarse en shock, porque él pensaba efectivamente que había muerto tras ese golpe en el cuarto de baño y no con esto que se había dicho de los cortes. En cualquier caso, aquí hay datos que fallan, porque también hay una camisa con un corte demasiado limpio, sin sangre. En fin, la policía tailandesa basa su acusación en las grabaciones de la cámara de seguridad, que lo único que muestran es a los dos. El análisis de los restos del cadáver de Edwin que se han logrado encontrar. Quiero recordar que la parte principal, el tronco, es lo único que es la parte más importante de todo lo que no se ha encontrado. Que ya aquí me bailan las cifras entre lo que se ha encontrado y lo que no. Porque aún a día de hoy, algunos medios dicen que la cabeza no se ha encontrado y otros medios dicen que sí. Y luego pues tenemos la confesión. Vamos a ver, el descuartizamiento de la víctima. ¿Lo pudo hacer Daniel solo? Este experto forense dice que sí
podría haberlo hecho en 3 horas, como dijo en su confesión ante la policía de Koh Phangan tras su detención. El propio Big Joke añadió más, dice: claro que es así, porque de hecho, para no dejar cabos sueltos, él dijo que lo había hecho durante toda la noche. Bueno, el forense lo que dice es que evidentemente sí lo podría haber hecho, pero aquí hay varias incoherencias. Una de ellas tiene que ver con que, claro, la excusa que se dio era que había sido cocinero y que estaba acostumbrado a manejar bueno, pues este tipo de situaciones. A mí lo que me dicen es que no se puede comparar el hecho de descuartizar a un animal con el hecho de descuartizar a una persona. No es igual por tamaño y por un montón de cosas, por mucho que esté acostumbrado a manejar el cuchillo. No obstante, sí existen partes del cuerpo que serían más fáciles, más fáciles en este sentido que a lo mejor las partes de un animal. Por ejemplo, el hecho de que nosotros, gracias a las articulaciones, tenemos una mayor movilidad que la que puedan tener los propios animales. Esto ya llegamos a un terreno demasiado científico, pero yo sí pienso que la ciencia en este sentido es la única capaz un poco de resolver todo esto. A Daniel Sancho tendría que tener también conocimientos de anatomía, tendría que saber dónde están los músculos, los tendones y, bueno, pues no sabemos si a mí me dicen que una especialización culinaria, él es cocinero, pues quizás no tendría toda la base para llevar a cabo todo esto en tan poco tiempo. ¿Es importante que aparezca el torso? Según Big Joke, no. Dicen que para cerrar el caso no hace falta que aparezca el tronco de Edwin Arrieta. Pero en esto sí coinciden todas las fuentes consultadas respecto a los forenses. Este propio forense del que tomamos la base, Ricardo Ortega, dice que sería importante y podría aportar información fundamental y básica para la investigación. Señala que arrojaría luz sobre la supuesta puñalada que Edwin habría recibido, según el testimonio de la policía tailandesa. Incluso esto se llegó a apuntar como posible causa de la muerte, basándose en la raja que presentaba la camiseta de la víctima. Tenemos que recordar, raja perfecta, decían que le habían apuñalado en el corazón, pero esa camiseta no tenía manchas de sangre, tenía un corte demasiado perfecto y, según este forense, tiene más pinta que el apuñalamiento fue sin persona dentro. Es decir, que por el motivo que fuera, estuvieran discutiendo y lo utilizara como amenaza. A mí este dato ya es irnos un poco a los mundos de Yuppie, pero bueno... A mí, yo sinceramente este dato lo veo bastante raro. Se va a tener que explicar bien, porque evidentemente esto da de frente con la otra teoría, también promulgada, la podemos llamar teoría oficial, promulgada por la policía tailandesa. Sería el degollamiento, y esto según las autoridades lo determinó la autopsia que se hizo en Tailandia. Es una conclusión a la que podrían haber llegado si disponen del cuello completo junto con el cráneo. Depende de a qué altura lo cortó y quién lo descuartizó. Si tiene un corte en el cuello se puede ver perfectamente en función del tipo de corte. Entendemos por degollamiento el paso de un instrumento con filo, generalmente un arma, aunque también podría ser una herramienta de filo como una hoz o un machete, que es deslizado por el cuello de una persona o un animal. Las últimas informaciones respecto a esto es que el cuchillo que supuestamente compró Daniel Sancho en la tienda no se utilizó en la escena del crimen.
Ojo, esto es importante. A partir del corte se puede saber si estaba vivo o no. La clave está en cómo ha reaccionado el cuerpo cuando se haya pasado el cuchillo por encima de la zona. No es lo mismo cortar un tejido que está muerto, está más seco porque pierde humedad, y el corte es distinto a otro en un tejido vivo. Este reacciona, trata de regenerarse lo antes posible para poder evitar el desangre. Hay unos momentos en los que se complicaría determinar si estaba muerto o no. El proceso post-mortem reciente. Los seres vivos no mueren inmediatamente, como si se apagara, por ejemplo, una lámpara o la televisión, sino que las células pueden aguantar vivas varios minutos. A mí esto es importante porque aquí se ha dicho con mucha ligereza que a la hora de transportar los restos de la víctima, pues bueno, que prácticamente fue un paseo en barca, y realmente pues es algo difícil. A mí me comentan que hay olores que empiezan a aparecer, olores fuertes que es muy difícil disimular, y bueno, pues en este sentido hay que tener en cuenta esto. Cualquier trauma que les afecte puede hacer que reaccionen como si hubiera sucedido cuando el individuo aún estaba vivo. Esto que hemos visto alguna vez en las películas, ¿no? Que se despierta el muerto o que de repente, bueno, pues tiene una especie de espasmo. Bueno, el tiempo concreto puede variar en función de las condiciones de salud del individuo, la localización de la zona de impacto o incluso de las climáticas, pero no suele llegar a un par de minutos. Hay que ser precavidos a este respecto. Pasado ese periodo, las células empiezan a morir y se acabó, ya no hay tejido reactivo. Cuenta una anécdota este forense que dice que en una ocasión, trabajando con desaparecidos en conflicto armado, comprobamos que había una fractura en la cadera que se repetía en la mayor parte de los individuos y reaccionaba como si hubieran vivos. Y después descubrieron que se realizaron en los momentos posteriores a la muerte, al arrastrar los cuerpos a las fosas comunes. Se pudo ver por la forma en la que estaban depositados los cadáveres. Pues bueno, en estos 3 puntos analiza este forense la situación un poco del caso de Tailandia. Yo no sé qué pensáis, yo me inclino a que esto una persona sola no veo que lo pudiese hacer. Ya por no entrar en la confesión y no entrar en más cosas, matemáticamente, y yo sigo pensando que aquí la ciencia es la que mejor puede resolver este crimen, matemáticamente sería bastante imposible que una sola persona se hiciera cargo de todo esto en un lapso de pocas horas. Colaboración, tercera persona, bueno, pues por ahí puede haber cosas. Tendríamos que entrar ya luego en el previo y en algo que parece que no se quiere tocar, que es la relación de Edwin y Daniel. Gracias por el seguimiento y por estar ahí.